Hay más Alfil TV, seguimos en vivo a través de la pantalla del 10 y le damos la bienvenida a la diputada nacional por Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Un gusto, muy bien, muy bien. Una semana intensa. Mis semanas generalmente son intensas. Pero esta sesión en particular fue... Sí, ese esfuerzo completa. Fue fue de sufrimiento, ¿no? Porque la verdad, en varias oportunidades no tenías ni tiempo para dirigirte al toilet porque tenías miedo que pasara algo, entonces no, fue complicada la sesión. Alejandra, la oposición dialoguista, según expresaron, entendió que había que acompañar. Mira, ¿en qué puntos el bloque comprendió esa iniciativa? En realidad lo que pasó es que, bueno, el primer proyecto que dio lugar a todo lo que nosotros sabemos, especialmente donde tuvo una participación no querida, como consecuencia de un voto negativo que había aportado. No, la desvinculación de Jordán, recordamos a la audiencia. Bueno, después de ese periodo, la verdad que tanto el partido gobernante como los diferentes bloques tuvimos una participación activa en las negociaciones, en entender qué parte debería incorporarse, qué parte no debería incorporarse, cuáles eran las sugerencias y las recomendaciones y cambios que nosotros hacíamos. Muchas de ellas ya estaban plasmadas en los distintos dictámenes que aún en el caso del bloque nuestro se habían hecho explícitos, dictámenes en minoría, donde hablábamos de sacar determinadas cuestiones vinculadas con las delegaciones, con la declaración de emergencia, con el tema de privatizaciones, que se excluyeron muchas de las empresas estatales que están radicadas en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Bueno, hay muchas cosas que se fueron dialogando y la verdad el partido oficial tuvo buena voluntad de que conversáramos y frente a la evidencia de la necesidad del cambio se incorporara. Si vos me decís ¿qué te parece la ley? Yo digo, bueno, evidentemente yo voté en su mayoría todo en forma positiva porque creo que es lo mejor que se pudo sacar. Yo soy convencida de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que obviamente cuando tenés que buscar un consenso, yo tengo que ceder y la contraparte debe ceder hasta un punto de equilibrio donde entendamos que está el bienestar de la sociedad, porque en definitiva son políticas públicas que rigen la vida de los ciudadanos y de las empresas. Entonces llegamos a un punto. Si vos me decís, Alejandra, la legislación laboral, la modernización laboral que se ha aprobado, ¿te parece interesante? Yo te digo, bueno, la verdad que yo sería hasta mucho más disruptiva e innovadora en materia de legislación laboral, porque a mí me hubiese gustado meterle más cuestiones tecnológicas, no seguir hablando del artículo 52, que es el libro mamotreto verde, que muchas provincias como la nuestra ya, gracias a Dios, por lo menos está digitalizado, pero sin embargo en otras no tiene necesidad la superposición de aspectos burocráticos en materia de registración del trabajo. Me hubiese gustado avanzar en algo de negociación colectiva, que la verdad que fue un capítulo que quedó por fuera como consecuencia de que no era el momento apropiado y lo entendimos como tal para llevar adelante esa discusión. Si me decís el tema de ganancias, me pareció que fue interesante la posición a donde llegamos. En varias oportunidades nosotros no solamente que discutimos los pisos a partir del cual empieza a regir este tributo, sino que discutíamos la actualización, porque si ustedes se acuerdan, en un comienzo era de un año, recién al año se iba a hacer la actualización, con lo cual, independientemente que hay una baja del proceso inflacionario, la inflación está y rápidamente se iba a comer esa posibilidad de no aportar. Alejandra, permítame que lea una pregunta parecida pero distinta. Estamos acostumbrados a que desde el oficialismo provincial, cuando llegan las elecciones de medio término o las elecciones nacionales en general, se vaya a pedir el voto a los diputados que van a defender los intereses de Córdoba, como se presentan en general los candidatos del centro cívico. ¿Qué ganó con esta ley que es tan determinante para el futuro de Argentina, Córdoba puntualmente?
Bueno, el hecho de las grandes inversiones, obviamente a Córdoba, que se instalen empresas que tengan una inversión interesante que aplica a la generación de empleo, Córdoba gana. Bien, el RIGI. Claro, Córdoba como Santa Fe, como la Patagonia, o sea, evidentemente tener un marco regulatorio que te incentive las inversiones extranjeras, el país gana. Con ganancias también, porque son fondos coparticipables. Gana porque obviamente vuelven a coparticiparse recursos que habían quedado excluidos. El tema de la legislación laboral también, porque vos imaginate, o sea, la legislación laboral es el marco pasivo que te enmarca la generación de empleo. Pero antes que eso vos tenés que tener generación de empleo, y para que exista generación de empleo tenés que tener empresas que se instalen o que incrementen su actividad productiva y que fomenten la creación de nuevos empleos. Tener un marco jurídico que te dé cierta seguridad y que estés expulsando cosas que son nocivas. Yo misma soy abogada, tengo un estudio jurídico y sé que la privatización de las multas traía incertidumbre, traía precariedad en el empleo a los propios trabajadores, llegaba el punto de que hasta como era una mochila, que cada empresario computaba cuánto podía salir si había juicio el día de mañana, hasta no te facilitaba el incremento de tus salarios o la incorporación de nuevos plantas de trabajo. Entonces me parece que todo ese marco jurídico le hace bien a Córdoba y le hace bien al país. Alejandra, ¿cómo fue la trastienda allí en Diputados y cómo se concretó el diálogo, ¿no?, del bloque y el oficialismo? ¿Quién estuvo al frente? Bueno, ahí siempre están el secretario parlamentario y son los que hablan, y los jefes de bloque son los que se sientan. Pero ustedes pudieron ver en el caso de nuestro bloque, que es tan especial, estuvo Pichetto, estuvo Emilio Monzó, estuvo la diputada Margarita Stolbizer, estuvo Ricardo López Murphy, estuvo por nuestra sección Córdoba Ignacio García Aresca. Es decir, siempre son los jefes de los bloques o subbloques que componen el bloque, tanto con el jefe de gabinete como con el ministro del Interior y el vicejefe de gabinete. ¿Cambió la dinámica en Diputados con la presidencia de Bornoroni en lugar de Sago en el bloque oficialista? Cambió, me parece, el funcionamiento de todo el bloque, que estuvo más predispuesto a escucharnos. En la anterior vez, el bloque en sí, ni siquiera te diría el jefe del bloque, sino Martín Menem y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, porque ellos tienen una bajada de línea muy fuerte del Poder Ejecutivo, la verdad que eran muy resistentes, muy resistentes. ¿Fueron más receptivos esta vez? Totalmente. Creo que que advirtieron que si no se dialogaba y se consensuaba, no iban a poder llegar a este instrumento en las condiciones que llegaron. Algunos expresan que ganó la política en este avance con respecto a la ley base y quedó fuera tal vez este universo virtual de trolls y demás que hubo que negociar, y tal vez ahí apareció la labor de Francos, apareció la labor del vicejefe de gabinete, sí, que se tuvo que plantear una discusión y una negociación. Totalmente, creo que, enfáticamente creo que fue así. O sea, se tuvo que negociar y por primera vez vos podías aportar técnicamente cuestionamientos al articulado y ellos estar dispuestos a abrirse y a entenderlo e incorporarlo o sacarlo a la temática. A mí me queda la sensación, ¿cómo te podría decir?, de que me faltó, que es el tema que a mí más me molesta, que es el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde
lo dejaron de lado a último momento, se había decidido incorporar. Otra vez hablábamos de consolidación de los títulos. A último momento eso se eliminó. Nosotros habíamos presentado, en caso de mantenerse eso, un dictamen en minoría que refleja un poco lo que el proyecto, que sí tiene dictamen, el primer dictamen que salió de la Cámara de Diputados es la Comisión de Previsión, donde yo ocupo un cargo de vicepresidenta, donde ahí pude dejar plasmado esta vocación de que el fondo nació con un objetivo de que es atender la situación de los jubilados en caso de alteraciones del sistema previsional. Y hoy más que nunca tiene un problema serio, no solamente en la licuación que han sufrido, sino hay miles de demandas que están esperando que se les pague con sentencia firme los jubilados y pensionados, y que esté el fondo ahí y que nadie se hace cargo de pagarlo, como transferir a las cajas que por obligación, por disposiciones legales y acuerdos suscriptos, tienen que transferir a las cajas previsionales no transferidas. Alejandra, nos queda segundos casi, un par de minutitos nada más, pero tengo que hacerle por lo menos 2 preguntas. Usted responde en el orden que quiera. La primera es, ¿qué importancia tiene el Pacto de Mayo, teniendo en cuenta que todo lo que es vinculante pasa por la Ley Bases y por el DNU? Digamos, pareciera algo que tiene un contenido más simbólico que otra cosa, el Pacto de Mayo, que es una declaración de intenciones, llegado el caso. Y la segunda es si nos tenemos que imaginar a Osvaldo Giordano en la boleta de 2025, dado que está levantando mucho el perfil. Lástima que lo levantó porque lo expulsaron. No, bueno, pero ha tenido actividades ahora en el Diseñando Ciudad, ha hablado de orden como dicotomía con el ajuste. Y aparte que esa denuncia fue también muy valorada. Sí, no. Mira, vamos a la primera. Bien. Lo del Pacto de Mayo me parece interesante, la enunciación de principios, me parece que es la primera vez que se pone, por más que sea un enunciado, que hay temas que hay que abordar. El sistema previsional, un ordenamiento integral, el tema impositivo. Muchos dicen que falta el tema educativo. El tema educativo, yo digo, no debe ser un tema que debe abordar a nivel país, sino que se debe abordar a nivel provincia, porque es una temática que nos ocupa como provincia, porque es competencia nuestra. En todo caso, el sistema universitario, que la semana que viene vamos a tener reunión de comisión, esa problemática sí tenemos que abordarla desde la Nación. Entonces me parece que es poner en blanco una serie de puntos y después empezar a darle contenido, ¿no? Y yo creo que es una buena posibilidad de sentarnos nuevamente a discutir cómo vamos a hacer el contenido de cada uno de esos puntos. Y con respecto a Osvaldo Giordano, la verdad que no sé qué va a hacer de su vida. Hoy está súper contento con el cargo que ocupa como presidente del IERAL. Volvió a sus viejas, a sus primeras, digamos, pasos cuando era estudiante universitario y después abordó la temática de investigación. Así que por el momento yo lo veo muy feliz, así que espero que siga así. Alejandra, muchas gracias. No, un placer. Súper amable como siempre. No, gracias. Con todo el equipo de Alfil TV. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al último corte y después venimos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz. Dale, ya venimos.